Vamos a empezar este webinar. Reitero una vez más el agradecimiento a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros esta mañana para este webinar. Para los que no me conocen, yo soy Karen Gómez, soy responsable de comunicación en la Cámara Franco-Mexicana. Y pues nada, esta mañana está con nosotros Opsivale para hablar del ABC de la reforma en materia de teletrabajo, qué debes hacer y cómo puedes hacerlo mejor. Así que antes de empezar, les quiero presentar a los expertos que están esta mañana con nosotros para hablar del tema. Gracias a Adrián Fernández por estar con nosotros. Él es un ejecutivo internacional con experiencia en los sectores de consumo, salud y servicios financieros. Actualmente es director del área comercial de Civale, esto es de julio de 2020. También está con nosotros Charles Chamouton. Él es un ejecutivo internacional con experiencia en los sectores de consumo, retail y servicios financieros. Él es director del área de mercadotecnia y producto de Civale desde febrero de 2019. También está con nosotros esta mañana Felipe Ravelo, quien es contador público del Instituto Politécnico Nacional con especialidad fiscal por la UNAM y es encargado del área de impuestos de Civale desde 2017. Y también con nosotros, un experto más, Miguel Gallo, quien es ejecutivo con experiencia en servicios financieros y bancarios y es director adjunto del área de relaciones exteriores y estrategias desde julio de 2020, igual en Opsivale. Así que nada, muchas gracias caballeros por estar esta mañana con nosotros, por compartirnos esta información. A todos los asistentes les recuerdo que pueden poner sus preguntas en el área de preguntas y respuestas o en el chat y se va a designar un espacio para que se contesten. Así que nada, caballeros, la sesión es de ustedes. Muchas gracias otra vez y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Gracias por la invitación y por permitirnos participar. Como lo decías, para Opsivale, la verdad es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Antes de empezar, déjenme les cuento rapidísimo que en Civale trabajamos de la mano con más de 16,000 empresas que son nuestros clientes. En 2020 operamos más de 41,000 millones de pesos y le brindamos servicio a más de 3 millones de beneficiarios, de tarjetavientes. Con todos estos números tuvieron más de 160 millones de transacciones, entonces fíjense el gusto que es poder operar estos volúmenes, ¿no? Como les decía Karen, durante la exposición vamos a tener espacio para resolver preguntas, así que no duden en ponérnoslas ya sea en el espacio de preguntas y respuestas o en el espacio del chat, ¿no? Pero bueno, sin más les cedo la palabra a nuestros expositores. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Bienvenidos a todos nuestros participantes, a los que tuvieron oportunidad de conectarse a este foro tan importante en el cual trataremos un tema de actualidad como es la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de teletrabajo. Entonces, a manera de introducción, si me permiten señalar que como bien todos sabemos, el año pasado, a partir de lo que fue la pandemia del SARS-CoV-2, COVID, hubo un auge en cuanto al teletrabajo, en cuanto a la necesidad de las empresas para migrar sus actividades o llevar sus actividades a los hogares de los colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, los legisladores observan esta necesidad y no es hasta el 11 de enero del 2021 donde es publicado en el Diario Oficial de la Federación esta famosa reforma a la Ley Federal del Trabajo en cuanto a lo que corresponde al teletrabajo, ¿de acuerdo? Esto implica que a partir del 12 de enero esta reforma ya es vigente y atiende o implica o conlleva nuevas obligaciones en esta materia, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Bien, es importante señalar o tener referencia principalmente qué es el teletrabajo. La Ley Federal del Trabajo señala que es una forma de organización laboral subordinada que consiste en desempeñar actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Aquí los puntos o los conceptos importantes a considerar son el tema de que el trabajador no necesariamente necesita realizar sus actividades dentro de los establecimientos del patrón. Lo puede hacer en un lugar diferente, pudiendo ser
principalmente obviamente su hogar, o en un lugar previamente definido y acordado con el patrón, ¿de acuerdo? Y otro punto importante que resaltar en esta definición es el hecho de señalar que es indispensable o que se torna indispensable para calificar como teletrabajo el uso de las famosas tecnologías de la información y comunicación. En ese sentido, entendamos que estas tecnologías es el conjunto de servicios o aplicaciones, software o elementos que sirven para realizar nuestro trabajo a distancia a través del uso de estas tecnologías. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a lo que debemos considerar dentro de esta definición como teletrabajo. ¿De acuerdo? Ahora, siguiente, por favor, Miguel. Dentro de los elementos importantes a considerar o que la reforma considera está el contrato. Primero, es importante considerar para que todo esto se torne de una manera formal, vamos, plasmar todas estas condiciones dentro del contrato laboral que se maneje con los colaboradores. Ahora, este contrato va a servir para establecer las bases de la prestación de servicios, vamos, en el cual se tiene que establecer. Recordemos que esta es simplemente otra modalidad, no hay una modificación a la Ley Federal del Trabajo como tal en cuanto a las condiciones de trabajo, simplemente es una nueva modalidad que se establece para poder prestar el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contrato no debemos dejar de suscribir las condiciones en las cuales se va a otorgar o se va a prestar ese servicio. Entiéndanse, jornada de trabajo, horario laboral, días de descanso, vacaciones, prestaciones laborales, etc. Otro punto importante, otro elemento importante a considerar es la jornada y horarios de trabajo. Como señalaba anteriormente, esto no es modificado por la ley, por la reforma en materia de teletrabajo. En ese sentido, se tendrán que atender a las condiciones previamente acordadas en el contrato laboral que se tenga, ¿de acuerdo? Respetando horarios máximos y jornadas laborales, días de descanso, para poder continuar y respetando estas condiciones cuando el trabajo se realice a través de esta modalidad, ¿de acuerdo? Otro concepto importante que considera esta reforma y novedoso, ¿por qué no? Porque es un tema que no se manejaba en la Ley Federal del Trabajo, como es el concepto desconexión digital, que implica que el trabajador, es un derecho para el trabajador, que implica que una vez que hayan concluido la jornada laboral, el trabajador tiene derecho a desconectarse, a apagar su equipo de cómputo, a no contestar llamadas, a no contestar correos. Esto por un tema de respeto al tiempo y a la privacidad del trabajador, ¿de acuerdo? Otro punto importante también a tener en cuenta dentro de esta reforma es, y es básico, es fundamental el tema y que se convierte en un elemento o en un elemento toral, que es la herramienta de trabajo, el concepto de herramienta de trabajo. Si bien este concepto no es novedoso, vamos, porque dentro de la Ley Federal del Trabajo ya se mencionaba esta obligación que tiene el patrón de otorgar o suministrar estos elementos, herramienta de trabajo al colaborador, en esta nueva modalidad se convierte en un tema fundamental para poder el trabajador llevar a cabo correctamente y de manera satisfactoria sus actividades, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor, Miguel. Dentro de estos conceptos, la nueva reforma señala también, obviamente, cargas, que esto es lo importante, o de las cosas novedosas que señala esta reforma, son cargas económicas. Se señalan expresamente dentro de la reforma cargas económicas al patrón, las cuales consisten en suministrar el equipo necesario para que pueda realizar el trabajo, el colaborador. Entre ellos, y expresamente lo señala así la reforma, el pago de internet, el pago del teléfono, el pago de la banda ancha, fibra óptica y
de manera expresa también señala que será participable el patrón en la parte proporcional al servicio de electricidad. ¿De acuerdo? Ahora, si dentro de las compañías se manejan contratos, tenemos sindicatos y en consecuencia manejamos contratos colectivos de trabajo, estos contratos deberán especificar dentro de sus apartados correspondientes todas estas características que hemos venido mencionando, las jornadas de trabajo, los elementos como las herramientas de trabajo y las condiciones en las cuales se deberá prestar ese servicio. Y si por el contrario nosotros como patrones no contamos con un sindicato, deberemos reflejar dentro del reglamento interior de trabajo estas condiciones en las cuales, o esta nueva modalidad en la cual se va a poder prestar el trabajo a distancia. ¿De acuerdo? Ahora, es importante señalar aquí que dentro de los contratos individuales de trabajo tendremos que señalar primero, la recomendación aquí es incorporar un adendum si ya tenemos un contrato previo, es decir, si ya traemos colaboradores en la modalidad presencial y vamos a migrarlos a la modalidad de teletrabajo, tenemos que establecerlo señalando dentro del propio contrato o haciendo una modificación o agregando el famoso adendum que CIVALE propone, donde se establezcan todas estas características de esta modalidad, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos, también la recomendación es que si tenemos nuevos ingresos, de principio ya se establezca dentro del propio contrato esta nueva modalidad, la cual aquí lo importante resaltar que maneja la reforma es la posibilidad de migrar tanto de un modo presencial o de una modalidad presencial a un modo de trabajo a distancia. ¿De acuerdo? Entonces es importante mencionarlo, dejarlo plasmado dentro de los contratos, dentro de los reglamentos, para que sea o se mantenga con una mayor transparencia entre la relación trabajador-patrón. Ahora, otro punto importante a señalar aquí es que maneja la reforma, es resaltar la igualdad y la no discriminación que debe existir entre aquellos colaboradores que trabajan en la modalidad a distancia y una modalidad presencial, ¿de acuerdo? Estos derechos deben prevalecer en toda o a lo largo de la relación laboral, ¿de acuerdo? Entonces, la esencia de esta reforma es mantener los mismos beneficios, tanto para el trabajador que se queda en casa como el trabajador que se queda en las oficinas del patrón. Adelante, Miguel, por favor. Bien, ahora, es importante resaltar que dentro del contrato individual del trabajo debe señalarse, hay puntos que señala la reforma que deben ser muy puntuales a considerar dentro de este contrato individual que hemos comentado. Uno, señalar la naturaleza y características del trabajo que va a otorgar o que se va a prestar y señalar las formas de pago, obviamente. Y el segundo punto, y quizás es la raíz o el cimiento de esta reforma, es que el patrón tiene la obligación de señalar dentro del contrato el equipo y los insumos, que el patrón está obligado a entregar al trabajador para que pueda cumplir su trabajo, a través obviamente de esta modalidad denominada teletrabajo. Ahora, es importante aquí tener presente y considerar que debemos hacer una descripción también de en qué consisten y cuáles son esos conceptos que vamos a estar cubriendo o apoyando al colaborador para que pueda, de acuerdo a lo que establece esta ley, para que pueda realizar su trabajo correctamente desde su hogar. Es importante aquí señalar que atendiendo a la norma que está pendiente por publicarse, de acuerdo a lo que establece la propia ley, tendremos, una vez
que ya surja o sea publicada esa norma, vamos a tener supervisiones o vamos a estar vigilados por inspectores, ¿de acuerdo? Entonces es importante que cubramos dentro del propio contrato, dejar claro, dejar evidencia de que los montos que se entreguen a los colaboradores, en efecto, se van a estar usando o se van a estar entregando, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del contrato se pueden establecer las modalidades en las cuales se va a estar apoyando el colaborador. Por ejemplo, si los insumos, si los equipos van a ser entregados de manera directa, de manera física, tendremos que señalar dentro del contrato esa manera en la que los vamos a estar haciendo entrega a los colaboradores. Ahora, una de las modalidades que también es aceptada es el uso de las tarjetas, ¿de acuerdo? Entonces, si se entrega esa modalidad, también es importante señalarla dentro de los contratos, llevar una relación de esas entregas, de los montos, de los nombres de las personas o colaboradores a quienes se les entrega o se les proporciona esta tarjeta para poder atender y cumplir de acuerdo a lo que la norma establezca en cuanto a la supervisión de estos inspectores de la Secretaría del Trabajo y evitar algún mal gusto o algún entendido incorrecto en cuanto a la aplicación de esta norma, ¿no? Adelante. Bien. En resumen, en este slide podemos observar las obligaciones que prevé la reforma laboral. Primero, como ya hemos señalado, es proporcionar, instalar y encargarse de suministrar el equipo necesario para realizar y desempeñar correctamente sus actividades por las cuales fueron contratados los colaboradores, como son equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras y los insumos, que son muy importantes. De nada sirve que les demos a nuestros colaboradores un equipo de cómputo, una silla ergonómica, si no le entregamos, por ejemplo, si le entregamos una impresora, por ejemplo, y no le entregamos papel. Eso no es importante también, ¿no? Entonces, el segundo punto aquí es, obviamente, derivado de esta relación subordinada de trabajo, es que el patrón está obligado a pagar esos salarios de forma estipulada de acuerdo al contrato. Ahora, como mencionaba, el tercer punto es contar con ese registro de los insumos entregados. ¿De acuerdo? Entonces debemos tener, la recomendación aquí es tener una bitácora en la cual se haga un registro, conste esa evidencia de que se han suministrado o entregado y la modalidad en la que se haya entregado esos insumos, ¿de acuerdo? Para tener una seguridad. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y de los datos. Esto es importantísimo a través de esta modalidad, porque dado que las condiciones de trabajo en casa son diferentes a las condiciones o a los cuidados que se pueden implementar dentro de las compañías, es importante establecer cuáles son los cuidados que el colaborador debe mantener o debe considerar para poder manejar correctamente y resguardar correctamente los datos y sobre todo de terceros para asegurar el correcto cumplimiento de las leyes correspondientes. La obligación que hemos estado, la obligación toral de esta reforma es el hecho de implementar una nueva obligación a los patrones, en el sentido de cubrir y asumir esos costos derivados de la actividad y servicios prestados. Y aquí lo importante es resaltar que incluye el pago de internet, teléfono, banda ancha, fibra óptica y la parte proporcional de electricidad. Esto recordemos que el año pasado, pues, los trabajadores tuvieron la oportunidad de trabajar desde casa y sin embargo había una incertidumbre del patrón. Oye, yo tengo, obviamente, yo estoy apoyando a mis colaboradores, sin embargo, yo no tengo un andamiaje legal que me obligue, que me soporte a cubrir esos gastos. Sin embargo, para mí son unos costos
y de cierta manera tienen que estar reconocidos en ley para que yo tenga esa seguridad legal de que es correcto este apoyo y que no forma parte, por ejemplo, de un ingreso para el trabajador. En ese sentido, esta reforma viene a aclarar ese tema de que no es un ingreso del colaborador, es una herramienta de trabajo, ese apoyo que se entrega a través de la modalidad, que se elija, pudiendo ser, como reitero, una tarjeta digital o a través de una entrega física. También se establece la obligación para el patrón de capacitar y asesorar a sus colaboradores de tal suerte que se garantice el trabajo que el colaborador va a desarrollar y en consecuencia entregar a su patrón, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí básicamente son los puntos importantes que debemos considerar de la reforma laboral. Resumiendo, la obligación de entregar, que tiene el patrón, de entregar los insumos y todas aquellas herramientas de trabajo necesarias para que el colaborador realice correctamente su trabajo. Y segundo, que debemos cuidar el tema de contratos para poder asegurar la correcta aplicación de la misma. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias y quedamos atentos a sus dudas. Bien, muchas gracias, Felipe. Un gusto de un poco contarles que a partir de todas estas obligaciones laborales que nos contó Felipe, derivan también algunos efectos fiscales muy, muy concretos. Por eso yo creo que es fundamental a la hora de pensar en el cumplimiento de estas actualizaciones de las normas de trabajo, cuáles son, digamos, las responsabilidades que tiene tanto el trabajador, las responsabilidades y los beneficios que tiene tanto trabajador como patrón, ¿no? Lo primero que quiero hablar un poco es del punto de vista del trabajador, ¿no? Muchos me han preguntado si este apoyo que se le está dando al trabajador es gravable o no es gravable, ¿sí? Y lo primero que tengo para decirles es que para que, digamos, un ingreso sea gravable de acuerdo a la ley de renta sobre el ingreso, es que realmente sea considerado un ingreso. Y en este caso, por tratarse de una herramienta que por ley se considera indispensable para el trabajador que está en teletrabajo, esto ya no representa un ingreso, sino representa una herramienta de trabajo. Entonces, cuando me preguntan si esto tiene algún efecto legal en cuanto a retenciones para el trabajador, la respuesta es muy clara. Al no ser un ingreso, es imposible considerar que esté gravado o exento. Directamente no se trata de un ingreso, sino de una herramienta de trabajo que provee el patrón para el uso del trabajador que está en teletrabajo. Entonces, en ese punto es muy claro, no tiene ningún efecto a otros beneficios que ya pueda tener el trabajador, no afecta nada a su posición respecto de lo que ya tenga como provisión social. Definitivamente para el trabajador esto es transparente. Ahora, hay un punto que es fundamental a la hora de platicar de temas fiscales, que tiene que ver con cómo entrego este beneficio al trabajador. Y esto es fundamental. Si yo entrego este beneficio en dinero, hay varias tesis, sobre todo para impuesto de la renta, que al ser entregado, digamos, en efectivo o, digamos, pagado de una manera directa en la misma cuenta que se le paga al trabajador el salario, esto podría perder la validez como herramienta de trabajo y ser considerado un ingreso más. En ese caso ya hay varias tesis en materia fiscal que definen esto. Entonces, sobre todo por una razón bastante simple, el dinero es un bien fungible. ¿Qué quiero decir con eso? Tomemos el ejemplo, yo tengo una cubeta de agua
que representa la cuenta donde tiene dinero el trabajador. Agrego un vaso más de agua a esa cubeta y pues el agua se mezcla y ya no sé qué agua vino de dónde. Entonces resulta mucho más complejo determinar si eso fue o no fue un ingreso. Además, no vaya a ser que algún trabajador intencionalmente o sin intención, al ver este ingreso depositado en su cuenta de cobro habitual, en caso de algún pleito o de alguna mediación, quiera considerar esto como un ingreso más y, digamos, pida prestaciones como salarios complementarios o otros beneficios que deban ser pagados como si esto se tratara de ingreso. Entonces, en materia fiscal es muy importante tener una herramienta separada en la que podamos dar este beneficio, esta herramienta de trabajo a nuestros colaboradores, diferente de la cuenta donde depositamos. Eso es la forma más clara, ¿no? Esto puede serse pues, entregando las herramientas de trabajo y de algún modo los apoyos directamente al trabajador, o hacerlo a través de una tarjeta electrónica, de una tarjeta virtual que permita, digamos, al trabajador acceder a ese beneficio por un canal diferente del canal de cobro habitual de su salario. Y nos vamos para el lado del patrón, donde se generan algunos puntos que son extremadamente claros. Ya hablamos que se trata de una herramienta de trabajo, ¿sí? Y en ese caso funciona como cualquier otra herramienta de trabajo. Si en la oficina teníamos una computadora, teníamos determinado tipo de aparatos, prestaciones o lo que sea necesario para operar, esto funciona igual, únicamente que en la casa del colaborador. Esto lo digo para aclarar la posición que tiene todo este apoyo que se da al trabajador, siendo 100%, digamos, deducible de acuerdo al artículo 25, fracción 3 del ILSR, tratándose de una herramienta de trabajo. Entonces, en ese punto es clave eso, porque si yo considero esto como una herramienta de trabajo, pues entonces se hace 100% deducible y ya representa, digamos, una ventaja muy grande para el patrón. El segundo punto importante, yo creo que lo primero es cómo entregarlo. Cómo entregarlo tiene un efecto fiscal directo muy claro, ¿sí? El segundo punto tiene que ver un poco con algunas buenas prácticas que podemos recomendar en materia fiscal, ¿sí? Una cosa muy importante, lo dijo Felipe, es dejar reflejado esto en un acuerdo de partes. Un poco lo que recibimos, sobre todo de contactos con consultores y con la autoridad, es que mucho tiene que ver con esta buena voluntad y este acuerdo entre partes. Entonces, reflejar esto en el contrato de trabajo. Y además, puede ser como una adenda, ¿sí? Y además, como casi todas las empresas tienen una política de utilización de las herramientas de trabajo, recomendamos también tener una política clara que especifique también, firmada por el trabajador, que especifique de qué manera debería usar esta herramienta de trabajo que se le está dando. Por ejemplo, en cumplimiento de, tal como lo expresa la ley, pagos de los servicios de Internet, pago proporcional de temas de servicios de luz, agua y otros, y compra de insumos, ¿no? Una política sencilla que un poco deje además claro para el trabajador cómo debe utilizar esto y para qué lo debe utilizar. Como las mismas políticas que firmamos por uso de celular, uso de la computadora o uso de un auto que sea propiedad de la empresa. Otro punto importante, y aquí cierro los 3 puntos principales en relación a temas fiscales, ¿sí? Tiene que ver con claramente colocar esto como
incluirlo dentro de la nómina que recibe el colaborador. ¿Por qué es eso importante? Porque nos va a blindar desde otro lugar más y sobre todo timbrarlo en la nómina con el CDFI bajo la clave 999, que es una clave que ya estaba considerada en la ley, digamos, de toda la parte de CDFIs. Y ese código, esa clave 999, son pagos distintos a los listados que no deben ser considerados como ingresos por sueldos o salarios. Entonces, al timbrarlo dentro de la nómina del trabajador una vez más, como algo que no es un ingreso, vuelvo a reasegurar una vez más frente a cualquier auditoría fiscal el tratamiento que se le está dando. Entonces, desde el punto de vista fiscal, aquí no hay ninguna duda. Se trata de una herramienta de trabajo y como herramienta de trabajo no considera ingreso para el trabajador, es 100% deducible para el patrón. Las mejores prácticas nos indican dos otros recaudos interesantes. Uno, timbrarle una nómina con el código 999 para indicar que es un beneficio que se le está dando de manera mensual, permanente, pero que no constituye un ingreso. Y la tercera recomendación del punto de vista fiscal es dejarlo perfectamente acordado, avenido en el contrato de trabajo y en las políticas de utilización de las herramientas. Con estos puntos, nosotros nos sentimos muy confortables desde el punto de vista fiscal de cuál debería ser el tratamiento, e incluso la ley es bastante clara sobre el tratamiento fiscal que debería darse a esta ayuda a los trabajadores. Así que muchísimas gracias con esta parte. Yo voy a terminar con esta parte fiscal para platicar un poquito. Charles Chamuton nos va a platicar un poco del producto en sí mismo y cómo poder tornar esto una realidad, que ya es una obligación para todas las empresas desde el 12 de enero. Les pido también que si tienen preguntas, las anoten en el chat, en el Q&A. Terminando la exposición en unos minutos más, ya pasaremos a responderlas. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que este posicionamiento fiscal sea muy claro para todos ustedes. Charles, te doy la palabra. Gracias, Adrián. Hola a todos. Me da muchísimo gusto, ¿no?, de platicar con ustedes sobre el producto que tenemos en Opsivale para solucionar esa obligación, ¿no? Como si quieres, dale, Miguel. La verdad es un producto que ya habíamos lanzado de alguna forma el año pasado, mediados del año pasado, porque ya existía, ¿no? Ya empezaba a existir esa necesidad por parte de las empresas de apoyar a sus colaboradores que ya estaban, por obvias razones, trabajando desde sus casas. Y esto identificamos muy rápidamente y desarrollamos un producto que es una tarjeta digital, o sea, no es física, para, de una forma muy rápida, práctica, y también para solucionar temas de movilidad que teníamos en aquel momento, de cómo hacer llegar, ¿no?, los productos hasta las empresas y hasta los colaboradores que también ya estaban en sus casas. Había un tema también de movilidad. Juntamos todo eso y propusimos un producto de una tarjeta digital, y construyendo sobre esa nueva necesidad de que la gente estaba trabajando desde sus hogares, y como comentaron anteriormente, pasa a ser un espacio de la oficina. O sea, hoy estoy trabajando desde mi casa. Aquí donde estoy, en 3 metros cuadrados, es una oficina de Opsivale, literalmente. Entonces, tengo que tener las mismas condiciones que yo tenía ya, de trabajar bien, con los buenos equipos, y así fue. Y entonces, lanzamos este producto. En este momento no era una ley, era una opción que las empresas estaban tomando de reconocer ese esfuerzo que los colaboradores estaban haciendo y premiando de alguna forma, un poco de la manera como cada uno entendió que debería ser, ¿no? Dar 2,000 pesos, 1,000 pesos, una vez, 2 veces, 4 veces. Cada uno tomó un poco su idea sobre cómo atacar esa nueva modalidad, hasta que vino, como también se comentó, en este año, en enero, ya
ese mismo concepto, pero ya bajo una ley, ¿no? En aquel momento ya teníamos 70,000 tarjetas digitales en el mercado ofreciendo ese beneficio, y a partir ahora de enero pasa a ser ley. Entonces ya no es un tema de que soy una empresa buena onda y me ocupo de mi gente. Eso se tornó una obligatoriedad, y por ende tenemos hoy la solución para eso, porque ya veníamos trabajando en ese sentido. Y si quieres, dale, Miguel. Hoy ya tenemos un producto en el mercado, ya estamos ofreciendo, ya tenemos clientes trabajando con esa solución, que es una tarjeta digital a donde identificamos el uso, ¿no?, de esa tarjeta, con todo el apoyo que acaba de mencionar Felipe y Adrián, con la parte fiscal, la parte laboral, a donde aseguramos, por todo lo que se dijo, que el uso de nuestra tarjeta es la forma más práctica, fácil, rápida, descomplicada de dar ese beneficio a los colaboradores, que ahora, como bien comento, es obligatorio. Entonces, estamos con una buena perspectiva de que esta tarjeta, y así lo es tomado hoy por varios clientes que tenemos ya utilizándola, como la mejor solución del mercado para estar en línea con la ley. Entonces, estamos bien contentos de poder ofrecer eso a nuestros clientes, porque es parte de la misión de Civale, ¿no? De siempre tener las soluciones, las mejores soluciones para que las empresas sigan creciendo, para que los colaboradores tengan mayor poder adquisitivo, mejorando la calidad de vida de ellos. Es parte de nuestra misión, y ese producto habla exactamente de eso. Entonces, le devuelvo la pelota a Adrián, que va a comentar un poquito más la parte ya de comercialización de esto, de cómo funciona la herramienta. Y como comentó también Adrián, estamos súper abiertos a la parte de preguntas y respuestas. Vale, Charles, muchísimas gracias. Un poco contarles cómo funciona esta herramienta. Es una herramienta que, como dijo Charles, ya empezamos a desarrollar el año pasado. Tenemos más de 70,000 tarjetas ya entregadas. En realidad se trata de una solución digital que vive en la aplicación. Esto simplifica mucho entregas, correos, se activa de una manera muy sencilla. Como les contamos, funciona 100% como una herramienta de trabajo para la empresa. Los recibos que nosotros damos son también una forma más de comprobar el posicionamiento fiscal que tiene este beneficio que damos que ustedes estarán dando a sus colaboradores, y que ayuda mucho a la hora de separar los tantos en cuanto a lo que platicamos, ¿no? De tener un canal separado de entrega de beneficios y no hacerlo en el mismo canal donde entregamos la nómina. La funcionalidad es muy simple, se activa a través de un mail, en 48 horas está listo para ser implementado, y para la empresa, al ser 100% deducible, como cualquier otra herramienta de trabajo, digamos, funciona muy bien y le permite cumplir con la ley. Con el próximo. Para los colaboradores, pues es muy sencillo, permite realizar compras electrónicas en plataformas de e-commerce desde casa, permite cumplir con la ley, pueden pagar los servicios de agua, teléfono, internet, pueden comprar mobiliario, justamente en cumplimiento de los detalles de la ley. Como acabo de explicar, al considerarse que es una herramienta de trabajo, no se considera como un ingreso para los trabajadores, de acuerdo al artículo 94 del LISR, por lo que no aplica ninguna retención, no afecta en temas de previsión social, y además es una manera súper segura y desde casa de poder cumplir con todos los beneficios, adquirir, digamos, pagar servicios, adquirir insumos y hacerlo todo desde casa, desde aplicaciones de e-commerce. Ahí, Adrián, sí. solo enfatizar, por el hecho de ser una transacción totalmente digital, esa aplicación que tenemos genera un CVV dinámico que garantiza que cada transacción
es más segura, porque genera un CVV específico para esa transacción. Al momento que entras para una próxima transacción, te vamos a generar otro CVV, y con eso atacamos un poco el tema de la seguridad de las compras en plataformas digitales a través de esa característica de la tarjeta digital de nosotros. Totalmente, Charles. Muchas gracias por destacar eso. Además, Civale cuenta con una plataforma de prevención de fraudes también online que trabaja con inteligencia artificial, que nos ayuda muchísimo a reducir, yo diría casi a anular cualquier efecto de fraudes en línea, con lo cual se torna 100% segura. Sigamos, uno más. Estos son algunos de los comercios donde tiene aceptación nuestra tarjeta, y justamente apuntamos a que se pueda realizar esto, ¿no? Pago de servicios, pago de internet, pago de luz y compra de insumos básicos para trabajar, ¿no? Alguna empresa nos planteaba, para nosotros es imposible enviar, digamos, una silla, enviarles un monitor a la casa de cada uno de los colaboradores. Entonces, qué mejor que dar ese dinero a través de esta tarjeta, y que ellos mismos elijan el modelo, puedan elegir, digamos, lo que más les convenga y les funcione para la utilización como herramienta de trabajo que van a darle. Bien. Digo, para cerrar esto, yo creo que hay 3 puntos que son fundamentales antes de irnos a las preguntas y respuestas. Lo primero, para mí son 3 cosas que ya las vimos, que son un poco, nos blindan como empresa respecto de cualquier auditoría a la que ya estamos expuestos por parte de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Lo primero es no dar nunca este beneficio de la misma manera que entregamos la nómina, porque de acuerdo a varias tesis fiscales, eso podría convertirse rápidamente en un ingreso y podría tener 2 problemas. Anular su carácter como herramienta de trabajo y comenzar a ser gravable para el trabajador, ¿no? Los comprobantes, las facturas que da Civale también nos ayudan a tener un canal separado y a comprobar que estamos dando este beneficio a través de un elemento separado que cumple esta función, que se llama oficina en casa, y que justamente sirve al trabajador para cerrar el círculo de cumplimiento de los nuevos requerimientos en materia de teletrabajo. El segundo punto que recomendamos siempre es incluso incorporarlo y timbrarlo en el CFDI de la nómina con la clave 999 como otros pagos que no representan ingreso. Esto es una forma más de asegurarnos que estamos explícitamente diciendo que esto no es un ingreso para el trabajador, sino una herramienta de trabajo que se paga además por un canal separado. Y el tercero tiene que ver con la incorporación en los contratos de trabajo y sobre todo el acuerdo de una política de utilización, del mismo modo que tenemos políticas de utilización de cualquier otra herramienta de trabajo, un vehículo, una maquinaria o una computadora. Con estos 3 puntos consideramos nosotros que estamos de una manera bastante bloqueados, diría yo, bastante seguros de poder cumplir con cualquier requerimiento de las entidades de auditoría, ¿sí? Que ya empiezan a trabajar en estos temas. Bien, nada más cerrar esto contándoles que los que estén interesados, si gustan pueden comunicarnos. Próxima, por favor. Pueden comunicarse con nosotros a ventas@civale.com.mx o a estos teléfonos si necesitan alguna auditoría particular, quieren discutir algún tema específico, con gusto podemos asesorarlos de manera individual también. Miguel, no sé si han surgido algunas preguntas que podamos revisar. También los que quieran dejar si quieren dejar su correo o algún teléfono para que lo llamemos en el chat, también podemos recuperarlo desde ahí. Así que recuerden ventas@civale.com.mx para
que podamos tener una plática uno a uno y ayudarlos a implementar esta nueva disposición. Miguel, no sé si han surgido algunas preguntas en el chat. Si quieres traernos algo que podamos colaborar un poco con los oyentes. Sí, Adrián, claro. Mira, la primera es, ¿cómo saber si el trabajador usa, ahora sí que este apoyo, para el trabajo y no para su uso personal? Vale, yo diría que se aplica como casi con cualquier herramienta de trabajo. ¿Cómo saber si el trabajador utiliza el celular para temas personales o para herramientas de trabajo, o usa un vehículo para temas personales o herramientas de trabajo? En general, este punto las empresas lo solventan desde la implementación de políticas de utilización. Por eso siempre recomendamos tener una clara política de utilización. Además, el propio formato, ¿sí? Si lo entregamos a través de una tarjeta como SeaVale, cuyo uso es explícito, cuyo, digamos, finalidad última está orientada a dar este soporte para la oficina en casa, pues estamos de algún modo blindándonos y asegurando al máximo que esto pueda funcionar como una herramienta de trabajo, ¿no? Buenísimo. Otra pregunta que yo creo que esta entre tú o Felipe nos pueden ayudar a resolverla es, ¿cómo se van a atender los accidentes de trabajo? En teoría, y ahorita es tierra de nadie. Es correcto. Leopoldo, ¿verdad? Quien pregunta, contador seguro. Como comentaba, o es importante señalar aquí que esta reforma es susceptible de mejoras. Es un avance, eso sí, resaltar, tener la seguridad del andamiaje legal. Sin embargo, es susceptible de mejoras y como bien has comentado, el tema de accidentes de trabajo, esperamos que dentro de la norma que comentaba durante la charla, especifique qué pasará con esos accidentes de trabajo, porque ahora, como bien comentamos, el centro de trabajo se ha convertido en el hogar. Sin embargo, ¿qué pasa o qué va a pasar en esos casos donde el trabajador se traslade tal vez a un club y desde ahí esté realizando sus trabajos y pueda sufrir algún accidente? Esos vacíos que el día de hoy todavía no están contemplados dentro de la propia ley del Seguro Social, debería ser considerado y contemplado en una siguiente fase, digamos, de reformas en esta materia, ¿no? Ahora, regresando un poquito a la pregunta anterior en cuanto a las implicaciones en materia de cómo podemos identificar o corroborar que en efecto esos gastos fueron destinados. Sí, o sea, hay una limitación ahí en el sentido de que no va a ser, pero que la propia ley establece que de base no va a haber un comprobante en el cual tú puedas decir, como estamos acostumbrados, un comprobante a nombre de la propia compañía por las propias limitaciones que la misma implica. Ejemplo, si los recibos de luz están a nombre del propietario, del empleado, si bien nos va, porque puede ser que el empleado esté arrendando el lugar propiamente el lugar donde está habitando con su familia, y puede ser que ese recibo esté a nombre del arrendador, ¿no? Entonces, hay una máxima que los abogados utilizan en derecho, que es que donde no estamos obligados a lo imposible, vamos. Entonces, en ese sentido, la ley lo reconoce y solo señala y se limita a decir que si los gastos de luz e internet se deben cubrir en la manera proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, ahí simplemente yo les diría, la sugerencia es que justo como lo hemos venido platicando, con el adendum, con esa manera de especificar dentro del propio contrato a qué se va a destinar y a qué se compromete y el colaborador se compromete a hacer uso y destinar esos recursos a cubrir esos gastos, con eso sería suficiente, adicional al contrato, el recibo de nómina y la factura que SeaVale está expidiendo
por esa dispersión de esos recursos. Entonces, con eso, para mí, desde mi punto de vista, estaríamos cubriendo el tema de asegurar ese gasto y convertirse, obviamente, en un gasto estrictamente indispensable para poderlo hacer deducible. Muchas gracias, Felipe. Y la otra pregunta que creo que la resolviste en esta misma es ¿cómo se pueden defender los patrones? Entonces, los empleadores. Yo diría que no hay que defenderse, simplemente hay que cumplir con la ley. La ley es clara en cuanto a la obligación del patrón de otorgar este trabajo para los empleados que estén, digamos, trabajando desde sus casas. Y lo que busca la ley, yo creo que tiene un sentido bien interesante, que es, de algún modo, igualar, ¿sí? La forma de trabajo y las, digamos, las comodidades que tiene un trabajador, ya sea trabajando desde su casa o trabajando desde la propia oficina de la empresa. Entonces, creo que lo importante es, ya las empresas están obligadas desde la publicación de esto como modificatoria a la ley a cumplir con este apoyo como herramienta de trabajo para sus colaboradores, ¿no? Buenísimo. Sumando en ese sentido, mi estimado Adrián, obviamente aquí hay actividades, contadores que, como bien sabemos, no pueden trasladarse, operativas sobre todo, no pueden trasladarse al hogar. En ese sentido, la ley establece esa opción, o sea, no todos los colaboradores los puedes migrar o vas a tener que migrarlos si es que la ley te obliga a ello, a trabajar desde casa. Puedes mantener la parte operativa por obvias razones trabajando de manera presencial, ¿no? Buenísimo. No sé si alguien más de los participantes tenga alguna otra. Aquí hay otra pregunta. Si no son empleados, ¿se puede otorgar la tarjeta a un contratista o freelancer? ¿O cómo se manejan los derechos y obligaciones en este tipo? En ese punto, digamos, la tarjeta puede funcionar y de hecho así funcionaba antes de que esto fuera ley, también como un beneficio, como parte de las herramientas de motivación, de retención que tienen los equipos de recursos humanos. Así que en ese punto no hay limitación, digamos. Hay una obligación por parte de los trabajadores que sí están en teletrabajo, digamos, para aquellos, digamos, que nosotros querramos incluir que no sean trabajadores directos, pues entonces ahí esto puede ser tomado como parte de un plan de beneficios. Sí, Leopoldo, de hecho, la ley señala esa opción de trabajo, de hecho, la reforma en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo señala esta opción que tú señalas en el sentido de que no hace referencia ya al teletrabajo propiamente dicho, sino realiza una referencia al trabajo a domicilio. En ese sentido, la diferencia entre un trabajador o un teletrabajador es la supervisión y la dirección del patrón. En ese sentido, el trabajo a domicilio, la diferencia es que no hay una supervisión y no hay una dirección, pero también está enmarcada dentro de esta opción, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias a Adrián, Vale. Felipe y Charles. Gracias. Ya no hay más dudas. Al menos que alguien nos lo mande ahorita de last second. Pero con esto creo que estaríamos. Gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos. Esperemos que este webinar haya sido realmente de su interés y les haya ayudado a resolver estos temas de una ley tan nueva y tan innovadora, ¿no?, que tenemos aquí en México. Vale, excelente. Y los que quieran contactarnos, ventas@civale.com.mx para que podamos ya darle una asesoría y tener una plática uno a uno para ayudarlos a implementar esta herramienta de trabajo en sus organizaciones. Muchas gracias a todos. Un placer compartir este tiempo con ustedes y los esperamos. Estamos abiertos para cualquiera de sus consultas. Muchas gracias. 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 Gracias a OpsiVale por esta
interesante charla. Recuerden todos que vamos a colgar este material en nuestro sitio y también en nuestro canal de YouTube por si quieren ver de nuevo el webinar, por si les queda alguna duda. Y de todos modos tienen aquí los datos de los expertos para poderlos contactar. Y pues nada, muchas gracias otra vez a todos, caballeros. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho y pues nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Karen. Gracias. Buen día a todos. Bye. Bye. Chao.